Bueno, pues os extendemos una cordial bienvenida a todas y todos los que estáis hoy. Y antes de empezar, me gustaría rendir tributo a un compañero que ha fallecido. Falleció en octubre y hoy me he enterado de casualidad. Yo no lo conocía personalmente, pero estaba buscando una camilla de quiropraxia, porque la mía está muy vieja, estilo americana. Y mirando por internet, como a 8 minutos de donde tengo yo la consulta, pues veo que venden una. Y entonces contacté con la persona y esta mañana he estado allí y veo una consulta montada, completa. Y entonces le pregunto a la chica, era una chica joven, le digo, ¿pero que tú eres masajista? Y dice, no, era mi padre. Y digo, ¿y él se dedicaba a esto? Dice, sí. Digo, ¿y cuántos años tenía? Dice, 59. Digo, madre mía, igual que yo. Y murió de repente el hombre en octubre del año pasado. Y resulta que en una de las escuelas que yo estudié, porque llevaba él también 3 décadas o más trabajando, también había estudiado él. Y a lo mejor en algún momento habíamos coincidido en aquellos años. Pero bueno, me ha llamado la atención el hecho de que tuviera mi edad, haya estudiado en la misma escuela que yo estudié, algunas de las cosas que yo aprendí. Y luego la conexión que hemos hecho ha sido preciosa. Y entonces le dije esta mañana, si me das tu permiso, por lo menos rendir tributo a un compañero que ha fallecido joven. Él se llamaba Arturo Chuliá. Y bueno, dedicarle este programa a él y a su familia, que están muy apenados. Y cuando ha visto, porque incluso me ha traído ella la camilla y el inversor con una furgoneta grande que tiene, me ha hecho el favor, pues cuando ha entrado aquí a mi consulta y la ha visto, bueno, pues me ha dado un abrazo y ha estado un rato abrazándome, se le han saltado las lágrimas y la verdad que me ha emocionado. Pero bueno, son las cosas de la vida. Así que he querido comenzar rindiendo homenaje a este compañero que ha fallecido, Arturo Chuliá. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro seminario gratuito de la semana. Voy a empezar compartiendo pantalla para que podamos ver el tema de esta semana. Y el tema de esta semana es la irritación de la articulación acromioclavicular. Con relación al hombro, hemos estado viendo durante todas estas semanas una cantidad considerable de lesiones, ¿no? Bueno, pues también se puede irritar la articulación acromioclavicular. ¿Cómo se inicia esta irritación? Bueno, diremos con relación a la irritación que se produce que esta disfunción puede aparecer en personas jóvenes como secuelas de una lesión de la articulación acromioclavicular o en pacientes de edad media como una disfunción primaria formado en parte posiblemente de un cuadro osteoartrítico general. La articulación se inflama de forma crónica con engrosamiento y acortamiento de las estructuras periarticulares. Las fuerzas y las tensiones repetidas provocan dolor y en ocasiones pérdida del rango de movilidad. Así que podemos decir que la edad del paciente puede variar entre los 20 y los 50 años. Y recordar siempre que estos parámetros de edades son en términos generales, pero puede ocurrir o antes de los 20 o después de los 50. El comienzo suele ser gradual y después de un traumatismo, aunque en algunos casos, sobre todo en pacientes ancianos, no se puede establecer en ningún momento una causa de inicio.
Así que vemos que puede ser o por una secuela de una lesión y puede haber un cuadro osteoartrítico general. Y entonces se inflama y a partir de ahí tenemos un problema como el que acabamos de describir. Bien, la duración es, por regla general, al ser un trastorno crónico, el paciente suele haber padecido los síntomas durante varios meses antes de solicitar ayuda. O sea, estamos hablando de que cuando acuden a nosotros, pues puedan haber pasado varios meses, por lo tanto, puede ser crónico, ¿de acuerdo? La frecuencia, por lo general, hay antecedentes de síntomas que han ido progresivamente a ser más intensos. Pero el paciente considera como un conjunto, como un único episodio continuo, ¿eh? Y es frecuente el antecedente de lesión previa en el hombro. O sea que la persona piensa que, bueno, es solo un único episodio, pero suele ocurrir a veces cuando tenemos dolores que son frecuentes a lo largo de nuestra vida, pues como que no nos damos cuenta de que nos acompañan desde hace tiempo y pensamos que solo ha pasado una vez, ¿no? Pero suele pasar en muchas ocasiones. Bien, la localización de los síntomas. Se puede localizar generalmente sus síntomas en la punta del hombro, concretamente en lo que es la articulación acromioclavicular, y tal como veis aquí, lo que está en color rojo es lo que suele producir o donde se suele notar cuando hay una irritación en la articulación acromioclavicular. Los tipos de síntomas. Bueno, las personas describen típicamente sus síntomas como un dolor constante que empeora después del uso del brazo afectado. O sea, tienen un dolor ahí sordo, por decirlo de alguna manera, pero después de haber utilizado el brazo es cuando empeora. ¿Sí? Es cuando notan que tienen más dolor. Añadiendo información adicional, la persona puede quejarse de dificultad para dormir sobre el lado afectado. Voy a silenciar porque alguien tiene el micro abierto. Ya está. Bueno, como os estaba diciendo, la persona puede quejarse al estar dormido sobre el brazo afectado y experimenta una sensación de fricción con los movimientos del hombro. O sea, toda persona que duerme del lado de la parte afectada cuando tiene una irritación de la articulación acromioclavicular, bueno, pues esto suele ser una de las pistas que nos dan cuando nosotros les preguntamos que qué tal duerme cuando duerme de ese lado, y entonces nos dice que tiene dificultad porque le duele, ¿eh? Y eso nos muestra de que es, entre otras cosas, una irritación. Observaciones. Bueno, cuando existe una lesión previa puede observarse una deformidad o puede llegar a verse una tumefacción como consecuencia del engrosamiento de las partes blandas alrededor de la articulación. Y en muchos casos la articulación parece normal a la inspección visual, pero a la táctil solemos notar en algunas ocasiones esto que estamos comentando. Movimientos por parte de la persona. Bueno, cuando la persona hace una aducción del brazo a través del tórax, o sea, cuando hace este movimiento y la aducción en el rango final de una rotación externa, cuando hace este movimiento del hombro, pueden ser dolorosos y posiblemente encontrarse limitados si se palpa la articulación acromioclavicular durante la exploración pasiva de los movimientos. Puede sentirse una criptación con frecuencia. ¿Oyen qué cripta? Oyen un ruido, un crujido, que más que doloroso es molesto. Más que doloroso es molesto. Bueno, a la palpación, a menudo, cuando nosotros palpamos, pues encontramos que hay un engrosamiento de las partes blandas alrededor de la interlínea de la articulación acromioclavicular con diversos grados de dolor a la palpación. Eso es lo que encontramos. Restricciones que debemos recomendar a la persona, y es que siempre que sea posible debería eliminar la carga o la presión en la articulación. Un problema que se presenta con frecuencia para irritar aún más la articulación es que el paciente se echa del lado afectado durante el sueño.
Claro, esto se puede evitar colocando una almohada firme bajo el brazo afectado y esto tenderá a detener el giro del paciente hacia el lado durante la noche. Claro, una cosa es decirlo y otra cosa hacerla. Es muy difícil. Cuando estamos acostumbrados a dormir de un lado, bueno, pues si ese es el lado afectado que tenemos una irritación en la articulación acromioclavicular, es evidente que nos vamos a encontrar en que si nos ponemos del lado opuesto, pues al final acabaremos en este. Bueno, pues una solución es colocar una almohada tal como lo hemos comentado en el brazo y impedirá eso, a no ser que uno mismo en sueños tire la almohada a otro lado y se gire y entonces se despierte con el dolor. Bueno, el transporte intenso en las primeras fases de la lesión, pues bueno, habrá que evitarlo, hemos de aconsejarlo hasta que el brazo se asiente y de hecho el uso repetitivo prolongado del brazo a la altura o por encima del hombro, o sea, cuando hacemos este movimiento o trabajamos a esta altura, también provocará molestias e irritará la articulación acromioclavicular. Bueno, puede desaparecer, como comento, es una lesión, la irritación que podemos vencerla, y ahora veréis cómo lo hacemos. Bueno, la intervención por parte del masajista es la siguiente. Primero hacemos un masaje aplicando la moxa, calentando la zona. Luego pasamos a un masaje en los puntos de acupuntura P1 y P2 que pertenecen al meridiano de pulmón y luego ID pertenece al meridiano de intestino delgado. Pues entonces el ID10, ID11, ID12. Y luego aplicamos la moxa sobre ellos. ¿Por qué tenemos que actuar sobre estos puntos de acupuntura? Porque son fabulosos para los tratamientos de la irritación de la articulación acromioclavicular. Las podemos usar también estos puntos para los demás problemas que vimos a lo largo de esta serie de seminarios. Sí, podemos usarlo porque precisamente el punto P1 que pertenece al meridiano de pulmón y el P2 se suele usar para debilidades del hombro, debilidades de la articulación y también se utiliza para problemas respiratorios en conjunto. Y los puntos ID10, ID11 y ID12 también se utiliza principalmente para el hombro, para la escápula y el brazo. En realidad, las funciones principales de estos puntos es que regula el chi, regula la sangre y alivia el dolor. Por lo tanto, luego el aplicar la moxa es fundamental. Y en tercer lugar, lo que haremos es un masaje de fricción transversal profunda y finalmente haremos un vendaje funcional para la fijación. Veréis que es un vendaje distinto a los que hemos hecho en otras ocasiones. Este vendaje lo tiene que llevar más o menos aproximadamente unos 4 o 5 días hasta que la articulación deje de estar irritada. Pues bien, vamos a pasar a la parte práctica de este seminario y vamos a ver de qué forma lo realizamos. Bien, pues vamos a la parte práctica y vamos a ir explicando parte por parte. Le damos paso al vídeo. Meridiano de pulmón, P1 y P2. Bueno, los tenemos aquí. El P1, voy a pararlo, ¿vale? Tenemos el P1, el punto 1 del meridiano de pulmón y tenemos aquí el P2. Bueno, estos dos puntos, como vais a poder observar luego en la parte práctica, son los que vamos a usar para la irritación de la articulación acromioclavicular. Que sepáis también que estos dos puntos se utilizan para infinidad de problemas orgánicos que tienen que ver sobre todo con el aparato respiratorio. Pero como veis, están precisamente en una esquina
donde está el pectoral mayor. Bueno, seguimos viendo los puntos de acupuntura, meridiano del intestino delgado, 10, 11 y 12. Vamos allá. El 10, como podéis ver, el 9, que pertenece al mismo meridiano intestino delgado, el 9 se encuentra aproximadamente donde termina el pliegue del brazo o la comisura del brazo, donde está la axila, aproximadamente como 1 centímetro por encima de él. Y el ID10 que tenéis aquí está justo encima de la articulación del hombro, donde está la cabeza del húmero unida a la cavidad clenoidea y también a la escápula. Es un punto que está justo ahí. No son difíciles de localizar, de hecho, cuando se les presiona, duele. Y ahora vamos a ver en esta imagen, y aquí vemos el 9 de intestino delgado, el 10 de intestino delgado y el 11 se encuentra, como veis, forma un triángulo perfecto, forma un triángulo perfecto, y el 11 se encuentra justo en lo que es la fosa de la escápula, donde se encuentra el músculo infraespinoso. Entonces, estos puntos son los que vamos a trabajar. De hecho, el meridiano sube del 9 al 10, del 10 al 11 y luego pasa al 12. El punto 12 del intestino delgado está justo, diríamos casi, en la mitad del músculo supraespinoso. Así que vamos a trabajar el punto primero de pulmón, segundo de pulmón, vamos a trabajar el 10 de intestino delgado, el 11 de intestino delgado y el 12 del intestino delgado. Estos 6 puntos son importantísimos para trabajar la irritación de la articulación acromioclavicular. Bien, vamos a seguir con el vídeo y vamos a ver de qué forma. Aquí voy a parar porque le he puesto el nombre al masaje, que es el Doin, que forma parte de lo que es el conjunto de técnicas del masaje chino. El Doin es la técnica de la cuprensión, de donde nació también el origen del shiatsu japonés, y del masaje Amna, del Qigong y otros tipos de masajes que existen en la medicina tradicional china. Entonces, no hay necesidad de clavar agujas. No estamos hablando de utilizar la aguja de acupuntura para trabajar estos puntos. Lo vamos a hacer con la técnica del Doin, que es trabajar con nuestros pulgares o con cualquier otro dedo. Yo normalmente suelo trabajar con mis pulgares. Aclarar con esto que estaremos como de 1 minuto a 5 minutos realizando la presión en cada uno de los puntos. Luego aplicaremos la moxa, la aplicaremos con la pipa, el portamoxas, o lo haremos directamente con la moxa, directamente en los puntos. Así que vamos a ver cómo trabajamos punto 1 de pulmón, punto 2 de pulmón. Vamos allá. Punto 1, entonces colocamos y ejercemos una presión y entonces comenzamos a hacer pequeños círculos en dirección de las agujas del reloj. Y entonces vamos ejerciendo una presión sobre el punto 1, que como ya os comenté, es un punto indicado en problemas de la irritación de la articulación acromioclavicular. Entonces, desde 1 minuto a 5 minutos podemos estar practicando la acuprensión. Aquí tenemos el punto 2 y exactamente igual. Hacemos una presión hacia el interior y luego vamos haciendo pequeños movimientos circulatorios para
eliminar el exceso de chi, el exceso de sangre y aliviar el dolor. Entre otras cosas, también estamos, al hacer el doin o el masaje de acuprensión sobre estos puntos, estamos beneficiando también incluso el aparato respiratorio y otros problemas que no vienen ahora al caso, pero también se están beneficiando. Ahora vamos a ver el masaje Doin sobre el 10, 11 y 12 del intestino delgado. Ahí los tenemos. Vamos a empezar por el 10 del intestino delgado. Ahí los tenéis marcado en verde. Este es el 10. Y ejercemos presión sobre él, que incluso podemos hacerlo con el pulgar e incluso marcarlo con la uña. Podemos marcarlo con la uña. Así que este lo estamos haciendo hacia el interior, desde abajo hacia arriba. Veis que voy ejerciendo una presión ascendente sobre el punto 10 del intestino delgado. Este es el 11, punto I de 11, y entonces ejerzo presión hacia el interior y hago exactamente lo mismo. Lo que hago es clavar el dedo y hacer un movimiento ascendente. Luego veréis que se queda una hiperemia importante. Así que de 1 minuto a 5 minutos hacemos la acuprensión. Como veis, ese es el movimiento que hay que realizar sobre estos puntos de acupuntura para mejorar la irritación de la articulación acromioclavicular. Os diré que funcionan muy, muy bien. Y ahora ahí tenemos el punto 12, que es justo encima, en el medio del supraespinoso, y entonces ejercemos presión en dirección contraria a las agujas del reloj. Como veis, la hiperemia creada es importantísima. Ahí estamos activando por completo lo que es el proceso natural de curación del cuerpo con estas técnicas de acuprensión o doin, como se le conoce en el masaje chino. Una vez hemos trabajado estos puntos, entonces hacemos una aplicación de la moxa en los puntos de acupuntura. Como visteis la semana pasada, utilizaba la pipa, portamoxas, y entonces empiezo a calentar con el calor 10 de intestino delgado, siempre controlando que no lleguemos a quemar, 11 de intestino delgado y luego pasaremos al 12. En la parte delantera veréis que no lo he hecho, pero porque cuando he puesto el vídeo y lo he montado, se me ha olvidado montar la parte del masaje con la moxa en el punto 1 de pulmón y 2, pero es similar a lo que veis ahora, es similar. Luego, la aplicación de la moxa en la zona de la lesión, donde se encuentra la articulación acromioclavicular. Entonces, como podéis ver, de hecho, si paro el vídeo, vais a ver que aquí he pasado la moxa y se nota la gran hiperemia. Lo que pasa es que esa porción se me ha olvidado ponerla. Entonces, como veis, donde se encuentra la articulación acromioclavicular, la estamos calentando y haciendo un masaje con la propia moxa, con el fin de producir calor, con el fin de producir el proceso natural de curación. ¿Cuánto rato podemos estar con la moxa? Pues aproximadamente lo mismo que cuando hacemos el masaje
de acuprensión, de Douyin, que podemos estar aproximadamente entre 1 minuto y 5 minutos, y va a depender también del grado de sensibilidad de la zona del propio paciente o la paciente. Eso es algo que tenemos que ir comprobando. Recordar que una manera de comprobar el calor que emite es hacerlo en el antebrazo nuestro. Así que, como veis, estoy produciendo un calor en la zona de la lesión. Y ahora pasamos a un masaje de fricción transversal profundo. Cuando hay una irritación, una inflamación, es uno de los mejores masajes que existen, ¿no? Entonces, como podéis ver, se ejerce una presión importante. Arrastramos la estructura de abajo, no estamos friccionando encima de la piel. Recordar siempre que lo que hacemos es mover las estructuras internas con el fin de que el proceso natural de curación del cuerpo comience a trabajar. Como recordáis, y siempre he dicho, endorfinas, encefalinas, lo que logran es que esas proteínas inflamatorias que nos producen dolor, bueno, logramos sacarlas. Entre otras sustancias está la sustancia P. de Levis, que es la que produce el dolor una vez ha cesado el traumatismo o el movimiento. Esa es la encargada de recordarnos, la sustancia P. de Levis, de que hay un problema ahí. Bueno, pues la fricción transversal profunda funciona muy bien para ello. Y ahora el vendaje funcional de fijación. Fijaros bien que es distinto al que visteis la semana pasada y la anterior. Entonces, aproximadamente como unos 14 centímetros de esparadrapo de 10, lo colocamos justo donde está la articulación acromioclavicular. Y luego abrimos por el medio 2 tiras para abarcar una parte del deltoide medio y el deltoide anterior. Ya lo tenemos fijado y ahora pasaremos a colocar otra. Esta la colocaremos más arriba de la articulación acromioclavicular, casi en la base del cuello, como podéis ver, y volvemos a abrir el esparadrapo en 2. Y aproximadamente a la altura de la articulación acromioclavicular, como estáis viendo ahí, ahí es donde dejaremos el corte. Y entonces cerramos. Una vez esté bien pegado, recordar que el Douyin o la acuprensión es todo en seco, y el masaje de fricción transversal profundo es en seco. Entonces colocamos una fijación que pasa, ¿veis? Como estoy apretando de manera que quede bien sujeta la articulación acromioclavicular. Ponemos una fijación y ahora colocamos otra fijación, también con fuerza, para que no se mueva, no se irrite, ¿de acuerdo? Ahora veremos un plano general de cómo queda y la de llevar, pues eso, 4 o 5 días, y cuando vuelva volvemos a repetir lo mismo, y la mejoría en la irritación de la articulación acromioclavicular funciona muy bien. Bien. Bueno, ya habéis visto cómo tratamos esta lesión, esta irritación. Es más común de lo que nos imaginamos, porque hay muchos dolores de hombro que se le atribuyen a infinidad de causas, pero la irritación de la articulación acromioclavicular es más frecuente de lo que nos imaginamos. Hay muchas personas que dicen, es que no puedo dormir de ese lado, y en realidad pueden tener varios rangos de movimiento del brazo, pero el problema se encuentra justo aquí, porque de hecho ellos nos señalan que el dolor lo sienten aquí, y aquí es donde está la articulación acromioclavicular. Es muy importante el uso en este caso, tenemos que hacer uso de técnicas como las que tienen la medicina tradicional china, porque funcionan muy bien, y de hecho en breves sesiones notan una mejoría importante. Bueno, vamos allá a la sección de preguntas.
supongo que María Ángeles estará preparada y si no, las que vayan surgiendo. Date voz, María Ángeles. Hola, estoy aquí, pero no hay preguntas. Hay saludos y todo esto, pero no hay preguntas. Si acaso que se levanten la mano. Hola, Bueno, Zoila, gracias. hola Fabián, ¿cuántos días sin verte? Hola, sí, me escapé de vacaciones. Muy bien, has hecho bien. Todavía se puede acá. Quería consultar, sé que es algo diferente el DOIN, la acupresión, que los puntos gatillo, pero en este caso, ¿podría ayudar el desactivador de puntos gatillo para tratar estos puntos de acupuntura? No, no, es distinto. El punto gatillo, en realidad lo que estamos haciendo es romper el círculo de la crisis energética que se produce en la neurona motora. Si recordáis, ahí el neurotransmisor, la acetilcolina, cuando sale de las membranas, los receptores acetilcolínicos actúan y entonces ahí se produce una reacción química, que entonces iones de potasio, de calcio, y entonces eso hace que el movimiento del músculo funcione. Cuando el neurotransmisor no vuelve de nuevo o es recaptado de nuevo, le está enviando información al músculo de que trabaje constantemente. Entonces el punto gatillo se forma cuando hay un exceso de contracción muscular, que entonces ya queda bloqueado, aparece el punto gatillo. El desactivador de puntos gatillos lo que hace que cuando golpeamos el punto gatillo, que está cerca normalmente de una neurona motora, lo que hace que la acetilcolina deje de actuar es una enzima llamada acetilcolinesterasa. Cuando la acetilcolinesterasa toca la acetilcolina, este neurotransmisor se descompone en acetato y colina y por separado no pueden hacer nada. Entonces estamos hablando de algo químico. Entonces cuando nosotros golpeamos el punto, la acetilcolinesterasa sale de donde está ubicada y entonces descompone la acetilcolina. Pero los puntos de acupuntura tienen que ver con, y es verdad que hay que sacarse de la cabeza lo que conocemos aquí de medicina física en Occidente con relación a lo que ellos entienden. Entonces, los puntos de acupuntura son puntos donde el meridiano de energía que pasa, por donde pasa el chi, la energía que pasa por ahí, pues cuando lo estamos trabajando o estamos dispersando o estamos ayudando a que haya una sedación, por ejemplo, una dispersación o acumular más cantidad de chi en la zona. Por lo tanto, no depende del golpe que le podamos dar o de la presión que ejerzamos para que la enzima acetilcolinesterasa actúe sobre el neurotransmisor la acetilcolina, sino que estamos desbloqueando o produciendo un esparcimiento de lo que conocen como el chi o la energía que producen nuestro cuerpo y a partir de ahí estamos ayudando a que el proceso natural de curación actúe. Son dos mundos distintos. He explicado todo esto porque es que es diferente. La medicina tradicional china es otro universo. Yo, sinceramente, para mí es un mundo apasionante. Es verdad que a lo que ellos llaman energía, en realidad es real, porque algo tenemos en el cuerpo, algo que nos mueve, una fuerza mayor, que es el espíritu que nos da la fuerza de vida, y que esa, a través de lo que comemos, a través de lo que respiramos, a través de cómo nos cuidamos, esa energía que ellos llaman el ki o el chi, traducido a nuestro idioma sería el chi, bueno, pues puede funcionar mejor o peor. Y dependiendo de las estaciones del tiempo que ellos entienden que afecta, y es verdad, porque estamos unidos a la naturaleza. De hecho, cuando hay un cambio estacional, lo notamos. Nos guste o no, lo notamos. Yo que soy una persona alérgica, bueno, pues ahora aquí vamos a entrar en la primavera y yo ya tengo todos mis síntomas de alergia. Pero
ellos entienden y han entendido durante más de 3.500 años que eso es así, o sea, que nosotros vamos unidos a la naturaleza. De hecho, del barro fuimos tomados y al barro volvemos. Eso es así. Entonces formamos parte de lo que es la Tierra y el universo en sí mismo. Entonces ellos entienden que esa energía que nos mueve a los seres humanos puede haber un estancamiento y cuando esa energía no fluye bien a través del cuerpo, pues entonces produce la enfermedad. Y ellos entienden ese equilibrio con lo que es el yin y el yang, que en realidad, si lo pasas a la medicina occidental, tiene que ver con el sistema homeostático del cuerpo. Tienes el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Como alguno de ellos se altere, ya la hemos liado. Empezamos a sufrir enfermedades. Entonces, lo que ellos conocen como yin-yang, que es el equilibrio entre esas fuerzas, pues nosotros es el sistema homeostático. Pero en realidad es así. En realidad es así. ¿Por qué tenemos algunos la presión alta? Pues porque no estamos funcionando bien. Porque los bucles de retroalimentación negativa y positiva, que forman parte del proceso homeostático del cuerpo, pues no están funcionando bien y a partir de ahí sufrimos enfermedades. Ellos entienden el yin y el yang, o sea, el yang normalmente son subidas, el yin son bajadas, y dependiendo de lo que pertenezca la enfermedad, puede ser o muy yang o muy yin, o pueden estar igualados o pueden, en fin, es todo un universo, el tema de la medicina tradicional china. Por eso, los puntos de acupuntura se utilizan precisamente para regular ese chi o para el estancamiento de sangre o la acumulación de calor, que ellos también entienden que todos esos síntomas pueden de forma interna o externa actuar y de ahí que ellos, esos 7 males externos que hay, más luego la correlación que hay con la madera, con el fuego, con el agua, con el metal, en fin, es todo una historia compleja que si no la llegas a entender, llega un momento que dices, mira, aprieto el punto y yo sé que funciona y se acabó, ya no le doy más vueltas. Pero funcionan porque ellos llevan miles de años utilizando este sistema. Os he contado toda esta historia para saber por qué utilizo los puntos de acupuntura cuando hay cierto tipo de problemas, porque funcionan. Sinceramente funcionan y si no, probarlo en vosotros mismos y veréis. Qué fabuloso, es realmente cierto. Uno ve el resultado cuando mezcla las dos cosas. Nada más que en este caso, aun cuando sé que es bien diferente el asunto, quería saber si podía ayudar, nada más. Así que por eso, te agradezco mucho la información. Muy bien, muchísimas gracias, Fabián. Es cierto que... Carlos. Sí, dime. Ah, no, creía que habías acabado. Dime. Raúl Camacho ha preguntado si estos puntos se podrían tratar con ventosas. Te lo digo porque vas al hilo de los puntos. A ver, normalmente se pueden tratar con ventosas, se pueden tratar con la herramienta del guasa, que es otra herramienta que se ha utilizado en diferentes culturas, pero las ventosas se pueden utilizar. Lo que no es recomendable es utilizarlas con sangre, o sea, golpear el punto con el martillo de 7 puntas o con una propia aguja de acupuntura y entonces colocar la ventosa y sacar sangre. Ahí no se aconseja eso. Pero sí se puede colocar la ventosa en cada uno de los puntos, el tiempo correspondiente, saldrá el hematoma hacia afuera, pero no hay que pincharlo, tiene que ser en seco. Al menos los libros de acupuntura que yo tengo, a los que considero autores serios, no digo que los demás no lo sean, pero al menos lo que yo he trabajado en medicina tradicional china y lo que he utilizado, tengo mucha confianza en este tipo de obras en cuanto a la acupuntura. Entonces, puedes utilizar, Raúl, perfectamente bien las ventosas, con el inconveniente de que deja el hematoma, pero bueno. Pregunta Zoila, también respecto a esto, si los que saben terapia neural se podría aplicar en los puntos de pulmón y los de IDE. A ver, yo nunca lo he aplicado.
lo que he hecho siempre ha sido o acupuntura o el Doin, o aplicar el masaje Qigong sobre la zona. No te podría decir la terapia neural qué ocurre sobre los puntos de acupuntura. No lo he hecho nunca. Por lo tanto, no te puedo contestar a eso. Sé que funciona con la acuprensión, sé que funcionan con el Doin, sé que funcionan con las ventosas, por ejemplo, como ha comentado Raúl. Sí, con eso sí. Con demás técnicas no te puedo decir nada, porque no lo he hecho, no tengo experiencia. Dice Zoila que ¿por qué no la sangría? ¿Cómo? Que ¿por qué no se puede sangrar? Yo no lo sé. Yo me remito a las obras de acupuntura que yo tengo. ¿De acuerdo? Yo me remito a las obras de acupuntura que tengo. Por lo tanto, no me atrevo a decir algo que no sé. No me atrevo a decir algo que no sé. Lo que sí sé que de las obras que yo tengo, me refiero de libros de acupuntura, pues puede que tenga unos 10 o 12, algunos muy antiguos, algunos muy antiguos, no lo recomiendan. Entonces puede que hayan otras obras que digan que sí, se puede sangrar el punto. A ver, lo que tiene que quedar claro es que no se recomienda en los puntos de acupuntura, no en usar las ventosas para sacar sangre en otras partes, ¿vale? Me refiero a estos. Se refiere a los puntos de acupuntura estos. Estos que he comentado, primero de pulmón, segundo de pulmón, el 10 de intestino delgado, el 11 intestino delgado y el 12 intestino delgado. Está claro que en otros sí se puede. Pero en estos, al menos, si por ejemplo, no sé, aquí tengo uno de ellos y por ahí he dejado el otro, porque estoy preparando el curso de Qigong, pero por ejemplo, el 10, cuando habla de las ventosas, dice claramente, por ejemplo, os leo directamente de esta obra, ¿no? Moxibustión y ventosas. Dice, el tratamiento con moxibustión y ventosas es muy eficaz para tratar el hombro congelado y la rigidez provocada por frío y éstasis de sangre. Aplique succión media o fuerte con ventosas medianas o grandes. Y ahora dice, queme con moxa durante 10 o 20 minutos y dice, son efectivas las ventosas incluso sobre la aguja o los conos de moxa. Pero no dice en ningún momento el sangrado. De hecho, al principio de esta obra dice que si no pone algo es porque no se debe de hacer. Entonces, no lo hago, pero fijaros qué detalles. Son efectivas las ventosas sobre las agujas. O sea, tú pones la aguja de acupuntura y pones la ventosa. Entonces, eso se puede hacer, pero no dice nada del sangrado. Por ejemplo, el guasa puede ser muy eficaz para tratar la rigidez y el dolor y otros trastornos del hombro alrededor del punto 10 de intestino delgado. Si miro en el 11 y en el 12, me viene a decir más o menos lo mismo. Me dice más o menos lo mismo. Que se puede usar, pero no dice nada de el sangrado. Vamos a ver muchas lesiones, como ya os comenté. Si en algún momento, porque voy a utilizar muchos puntos de acupuntura para este tipo de lesiones, pues en algún momento dice que se puede sangrar, pues se sangra. O sea, no hay ningún problema. También ¿Ya sabemos a quién sangrará? ¿Cómo? Ya sabemos a quién sangrará. También hay que tener en cuenta que el tema de el poder pinchar o no va a depender de las leyes de cada país, ¿vale? Va a depender, eso también tenerlo en cuenta. Y el sangrar también. Y sangrar también, o sea, tener en cuenta que dependiendo del país y las leyes a las que estamos sujetas, igual nos pueden permitir o no. Ahora, poner ventosas y hacer Doin y acuprensión, vamos, eso está permitido, no, lo siguiente, o sea, no hay ningún problema y ningún efecto secundario. El tema de la moxa, es verdad que no en todas partes se puede poner.
¿eh? Pero bueno, si no se puede poner, os lo diré, ¿eh? De todas maneras, el curso que estoy preparando de Qigong y de Douyin, ahí se van a estudiar todos los meridianos que se pueden trabajar con la acuprensión. Y entonces, en la guía, en rojo, después de que da la explicación de cada punto, pone en rojo no moxibustión. O sea, no hay vuelta de hoja, porque hay puntos que no se pueden moxar y solo únicamente se puede hacer la acuprensión. Cuando se trabaje con las moxas, veréis qué puntos se pueden trabajar y cuáles no. Y cuando se trabaje con el masaje Qigong, después de haber realizado el Douyin, veréis que hay unos beneficios tremendos, porque ya no solo estamos tratando a nivel muscular, sino que estamos tratando a la persona a nivel orgánico. Le estamos proveyendo de una herramienta en la que puede mejorar su salud a unos grados que ni se imaginan. La última pregunta que hay es, Gloria, si la moxa se puede aplicar en cualquier lugar donde está el dolor. Creo que lo has contestado, pero Depende, depende. Hay que asegurarse muy bien de dónde lo estamos aplicando y de qué forma lo estamos aplicando. También es interesante entender que no siempre se puede aplicar la moxa donde hay un exceso de calor de la zona. Por ejemplo, una inflamación. Cuanto más calor crees, más proteína inflamatoria va a producir. Entonces, tenemos que producir frío, no calor. ¿De acuerdo? Entonces, donde haya calor, hay que dispersarlo. Entonces, hay formas de dispersar el calor. La inflamación es calor, en realidad. O sea, aumenta la temperatura y entonces proteínas inflamatorias actúan y producen dolor. Entonces, ¿cómo le vas a dar más calor? O sea, recordar el yin y el yang, ¿no? O sea, es buscar el equilibrio que necesitamos. Más calor, porque el calor está asociado al yang y el frío está asociado al yin. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Yin o yang? Bueno, pues teniendo eso en cuenta, pues entonces producimos o una solución u otra, ¿eh? Entonces, la moxa no es válida para todas las lesiones, como no lo es el calor, ¿eh? A veces hace falta frío. ¿Alguna pregunta más, Marian? aquí dice, pregunta Zoila si aquí no aplica, o allí dice, el principio homeopático. Es que claro, son diferentes. Es que son diferentes técnicas, son diferentes soluciones distintas. De hecho, la homeopatía, como sabéis, bueno, yo en su momento la estudié también, la homeopatía, pues me pareció muy interesante, hasta que nos dejaron, no nos permiten utilizarla en España. O sea, ya no la podemos ni siquiera recetar, ni nada por el estilo, pero me acuerdo en su momento, os estoy hablando de hace 20 años, que la utilizábamos mucho. De hecho, llegábamos a pinchar homeopatía, o sea, inyectar homeopatía en las diferentes lesiones, incluso en los puntos de acupuntura. Pero en los casos estos, yo me inclino más, porque además utilicé mucho la homeopatía para los dolores, pero funcionaba mejor para problemas orgánicos que para dolores en sí mismo. Es verdad que os hablo de la homeopatía de hace 20 años. Yo no sé ahora, de hecho, dejé de utilizarla porque nos prohibieron utilizarla literalmente, ¿eh? Nos prohibieron utilizarla en consulta. Entonces, hace 20 años que no sé nada de la homeopatía. O sea, sé Bueno, cómo de hecho, funciona. hace un par de años, desde un poquito antes de la pandemia, sacaron una ley que no estaba aprobado, que era un cuento chino y que se retiraba de las farmacias, la homeopatía. O sea que ni nosotros ni los homeópatas ni los médicos normales, o sea que la han desprestigiado completamente. Es verdad que en las farmacias hay medicamento homeopático y además le llaman medicamento, que es muy interesante esto, porque para considerar algo medicamento necesita tener una cantidad de principios activos importante. La homeopatía, una vez se dinamiza y la solución ha ido pasando de una solución a otra, si lo sabéis, llega un momento que lo que queda es el recuerdo, por decirlo de alguna manera. Entonces, llamar a eso medicamento, pues entonces da un poco de risa, ¿vale? Porque el medicamento es, por ejemplo, si es paracetamol que lleva 1 gramo,
o lleva 500 y el resto es los componentes que le hayan puesto para hacer el producto en sí, eso es medicamento. Pero claro, algo que ha sido diluido, de lo diluido y dinamizado 30, 40, 50, que le llames medicamento, da un poco de risa. Pero aparte de eso es que el negocio en sí mismo que hay detrás de todo esto, bueno, pues le ha puesto la etiqueta de medicamento y se vende en farmacias, pero lo han desprestigiado bastante. Entonces, son mundos distintos. Yo te aconsejaría mejor la fitoterapia china o la fitoterapia de las plantas que conocemos, dependiendo de dónde, en qué país vivas. Pero Zoila dice, perdona, que aclara que dice que el principio homeopático se refiere a que dice que lo semejante cura lo semejante. vale. Pensaba que te referías al producto. En cierta manera sí, ¿vale? En cierta manera sí. De hecho, podemos decir que las vacunas, en realidad lo que estamos haciendo es, cuando uno se vacuna contra algo, acaba de meterse en el cuerpo algo que su cuerpo combatirá y producirá anticuerpos. Entonces, la homeopatía, lo que te hace daño, te puede curar, no es que sea igual que la vacuna, pero bueno, sí, la similitud puede. En aquella época que hacíamos acupuntura y dábamos nicotina homeopatizada, se las dábamos en dosis para dejar de fumar y funcionaba, ¿vale? Funcionaba. Para cierto tipo de problemas se daban incluso, y existe, ciertos tipos de venenos de serpientes o de abejas que se utilizaba para determinados problemas. Esa idea sí. Encajarla con la medicina china, como que habría que maniobrar bastante la situación para encajarla, pero sí, era Zoila, ¿no? Sí, Zoila. Estoy de acuerdo con esa idea, ¿eh? Estoy de acuerdo con esa idea. Yo no digo que esté equivocado las ideas de este hombre, ¿eh? Yo no estoy entrando ahí. A ver, te estoy hablando de lo que yo estudié hace en lo menos 20 años o más, ¿eh? No puedo hablar a día de hoy de la homeopatía ni bien ni mal, porque he dejado de usarla. Entonces, en aquella época sí la utilizaba, para algunos casos funcionaba, para otros no vi ninguna solución. De hecho, existía un producto que inyectábamos en la zona de dolor que se llamaba Traumel, que no sé si se sigue llamando Traumel, y había una crema que se llamaba Traumel, y bueno, yo me harté en los problemas de rodillas, sobre todo de rodillas, cuando nos dejaban inyectar Traumel, y yo no vi ninguna solución. Sin embargo, utilicé otras técnicas y funcionaban. ¿Quiere decir que están equivocados? No, a lo mejor lo hice yo mal, a lo mejor yo no sabía hacerlo bien. De hecho, tengo un libro de puntos de acupuntura tratados con homeopatía e incluso con una solución de procaína al 1%. ¿Vale? En aquella época existían unos viales de procaína, que es un analgésico, y se colocaba en puntos de acupuntura. Yo eso lo he utilizado y era mano de santo, por decirlo de alguna manera. Funcionaba muy bien. Pero claro, cuando nos prohibieron hacer eso, pues ya no lo hacíamos. Estoy hablando hace 20 años. Pero que no quiero decir que este hombre estuviera equivocado, ni mucho menos, con todos mis respetos. Te estoy hablando hace 20 años y en 20 años las cosas cambian y mucho, y con todos mis respetos. Pero la medicina tradicional china va por otro camino. Hay cosas que son similares, otras que no, pero bueno, hasta ahí te puedo decir. Vale, da las gracias, gracias Yasmín. Y ya ni más preguntas. Bueno, pues ha sido un verdadero placer de nuevo poder compartir toda esta información. Daros las gracias porque hemos pasado de 1020 seguidores en YouTube, y agradeceros a todos los que estáis suscritos al canal. Si alguno no lo está, pues es gratis.
puede suscribirse y daros las gracias. YouTube me mandó un mensaje diciendo, ya has pasado de los 1000, haz un mensaje especial. Bueno, pues ya veremos. Es la primera vez que YouTube me ha dicho algo, no paga nada, Pero me sorprendió que cuando abrí YouTube me decía eso, ¿no? Ya ha pasado de los 1000. Y la verdad que es una alegría porque cuando empezamos María Ángeles y yo, vimos el primer suscriptor, el segundo, el tercero y decíamos, madre mía, para que llegue a 1000. Pues ya estamos en 1020. Pero nos decía ilusión, una ilusión. No, ya hay 4, ya hay 5. Y bueno, agradecer a todos vuestra confianza. Tenemos que hacer una fiesta entonces, Carlos. Sí, una fiesta de pijama, por ejemplo, no sé. Pero bueno, fue una alegría ver que habían ya 1000 y hoy, esta mañana, me he puesto y digo, ¿cuántos hay? Y he visto 1020. Bueno, que vaya creciendo y es bonito también. Así que en el canal Zoila dice una pijamada. Bueno, aquí suena un poco raro, pero bueno. Pijamada. Bueno, pero bueno, sí, Zoila, lo intentaremos. Marta dice que te perdiste muchos cursos, una pena. Hombre, es que has estado de vacaciones, ha sido por algo. Sí. Pero bueno, en YouTube están todos los... Bueno, en enero, no, en diciembre o en enero pagaremos también nosotros de hacer todas las semanas y empezamos en febrero, en enero, no me acuerdo. Pero están todos los miércoles, lo de los miércoles subidos a YouTube. Esos están todos. Y de esta serie... para poder estar al día porque no coincidía mi horario con los de ustedes. Marta, dime. No coincidía mi horario con los de ustedes, digo, por eso es lo que no podía hacer los cursos. Pero ya me fijaré en YouTube entonces. Muchísimas sí, de gracias, hecho, profe. en nuestra página web, Marta, están todos los cursos que hemos hecho. Muchísimas gracias, 1000 bendiciones. Igualmente, Marta, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, de nuevo un placer, cuidaros mucho y la semana que viene tendremos otro tema. Ya he preparado tantos que ahora en la cabeza no sé cuál va a tocar, pero tranquilas que creo que seguimos en el brazo porque hay muchas lesiones y volveremos a ver cómo lo solucionamos. Cuidaros mucho, un beso muy fuerte, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Un abrazo, Marian, muchas gracias. A Y ti, muchas Norma. gracias, profesor, por todo. De nada. Un abrazo, profesor Carlos. Gracias, bendiciones. Igualmente. Cuidaros mucho. Nos vemos. Nosotros igual. Nos vemos. Nos vemos.